Buenos días, tengan todos ustedes. Es un enorme placer encontrarnos de nuevo a través de este medio en el cuarto Congreso de Egresados de Ciencias Naturales de nuestra Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Por este medio damos la bienvenida a todos los participantes, muy agradecidas por haber atendido esta invitación, y a todos nuestros invitados especiales, el equipo de rectoría, dirigido por el doctor Hermes Aldubindía, que está presente aquí, todo lo que son los decanos, vicedecanos, directores de centros regionales, jefes y secretarios de departamentos, directores de unidades, jefes de sección, docentes y, de nuevo, por supuesto, nuestros queridos egresados. Asimismo, queremos darle la bienvenida a nuestro conferencista inaugural, el magíster Luis Fernando Correa Calle, que ya se encuentra con nosotros. Vamos a dar inicio entonces con el programa de inauguración y vamos a darle la palabra al doctor Hermes Aldubín Díaz Luna, rector de nuestra universidad. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Reciban la mejor de las bienvenidas a este espacio académico de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Quiero saludar muy cordialmente a las autoridades de nuestra institución, a los vicerrectores, a los decanos, vicedecanos, directores, jefes de departamento, docentes, estudiantes, a nuestro secretario general. También extiendo un cordial saludo al doctor Elías Francisco Amortegui y al máster Luis Fernando Correa y todos los demás conferencistas que nos honran con su presencia este día. Saludar de manera muy especial también a la máster Zoila Moncada, jefa del Departamento de Ciencias Naturales, y a todo su equipo docente y administrativo. Saludar cordialmente a los egresados y egresadas que son parte muy importante de este congreso. Saludo también al público que nos acompaña desde nuestras redes sociales oficiales. Muchas gracias por su presencia. Quiero manifestarles que hace algunos meses se celebró en Barcelona, España, la Conferencia Mundial de Educación Superior. En esta reunión estuvimos presentes más de 190 países y fue un espacio propicio para reflexionar sobre el estado de la educación y su futuro. Uno de los puntos principales estaba relacionado con el desarrollo de las ciencias naturales, precisamente un tema que será abordado en este congreso. La visión del mundo que representan y la mediación pedagógica necesaria para lograr un mejor aprendizaje. Este congreso ha sido pensado en momentos cruciales, ya que nos permite estar en perspectiva con las nuevas formas de trabajo académico, principalmente lo que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje en línea, tal como se ha denominado a este congreso, enseñando ciencias en entornos híbridos. Eso demuestra que la Universidad Pedagógica Nacional está en sintonía con las estrategias globales de actualización tecnológica para lograr entornos de aprendizaje híbridos que logren cumplir con las expectativas docentes, estudiantiles e institucionales. Agradezco la presencia de académicos y científicos nacionales e internacionales que han tenido a bien compartir con todos nosotros los puntos medulares de sus investigaciones y experiencias de aula. Tendremos la oportunidad de conocer reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias en los entornos virtuales, temas como la biodiversidad y su enseñanza, la neuroeducación en sistemas híbridos de enseñanza y en el aprendizaje. Pero también durante estos 2 días, apreciados egresadas y egresados de esta institución, además de las conferencias, podrán disfrutar de demostraciones experimentales y concursos, a los cuales ya desde ahora les invitamos a participar. Quiero manifestarles de manera muy puntual a todos nuestros egresados y egresadas de esta institución que este encuentro ha sido diseñado para su crecimiento y para su desarrollo profesional. Quiero que tengan la plena seguridad de que será un tiempo muy bien invertido
y que servirá para fortalecer sus competencias personales y profesionales, pero también para estrechar lazos con su alma mater. Con altas expectativas de éxito, doy por inaugurado el 4º Congreso de Egresados de Ciencias Naturales y espero que todos los objetivos que han sido trazados se cumplan. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, señor rector, doctor Hermes Aldovín Díaz. Doy paso ahora a las palabras de nuestra jefa del departamento, la profesora Zoila Moncada. Buenos días, sean todos bienvenidos a este nuestro 4º encuentro de ciencias naturales, enseñando ciencias en entornos híbridos. Nos pareció muy interesante la propuesta para este año. Damos la bienvenida a nuestro equipo de rectoría, a nuestro señor rector, el doctor Hermes Aldovín Díaz, a los señores vicerrectores, Bartolomé Chinchilla, José Darío Cruz, José Hernán Mortufa, a la doctora Jenny Zelaya, vicerrectora de CUED, secretario general, Magister José Wilmer Godoy, decanos, vicedecanos, directores de unidades, jefes y secretarios de departamentos, docentes, estudiantes que hoy nos honran con su presencia y por supuesto damos una cordial bienvenida a nuestros egresados que son el centro de desarrollo de este congreso y con los que siempre mantenemos estrecha relación para cada día estar en contacto con ellos, ayudándolos en su crecimiento profesional y también recibiendo experiencia de ellos. Estos 2 días estamos compartiendo conferencias con prestigiosos educadores internacionales y nacionales de todas las áreas de las ciencias naturales, con nuestros docentes e instructores de nuestro departamento. En los 2 congresos anteriores les proporcionamos ideas y recursos para el desarrollo de la educación virtual orientada a las ciencias naturales. Este año hemos tenido que adaptar nuestros entornos de enseñanza al aprendizaje virtual, por lo cual nos ha tocado nuevamente hacer revisión de metodologías y recursos y es por eso que en estos días les traemos a ustedes una propuesta enriquecedora de la mano de conocedores y expertos y al igual que también les traemos temáticas novedosas e innovadoras, por ejemplo, en astronomía de las manos de nuestros jóvenes profesores practicantes, docentes de nuestra compañera alma mater, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Les traemos demostraciones, talleres en física y química, ¿verdad? Y sin duda alguna, nosotros sabemos que la pandemia del COVID-19 en estos casi 3 años nos hizo volver a aprender a fin de atender a nuestros niños y a nuestros jóvenes para que también nos ayude a vencer todos estos retos que nos ha dejado. Es por eso que hemos centrado la capacitación permanente, motivados por el desarrollo de nuestra cátedra con conocimientos de neurociencia, revisión constante de competencias logradas y por lograr, ¿verdad? Que sean atractivas para ustedes y que también ustedes puedan trabajar en colaboración con sus padres de familia y comunidades para que apoyados todos rescatemos los años de retraso en los que nos hemos sumergido durante la pandemia y en años anteriores. Sin más preámbulos, los invito a estimular sus mentes, a seguir trabajando motivados de la mejor manera posible para el constante desarrollo de nuestra educación. No olvidemos que en nuestras manos está el futuro de Honduras y que somos los llamados a mejorar el sistema educativo nacional. Sean todos y todas bienvenidos a este 4º Congreso de Ciencias Naturales. Muchas gracias, profesora Zoila. Y vamos a dar paso a continuación a presentarles a nuestro conferencista invitado,
el magíster Luis Fernando Correa Calle, que ya se encuentra aquí en la sala. Buenos días, magíster. Y para dar paso, buenos días, bienvenido. Para dar paso a su conferencia inaugural, con su permiso, con el permiso de todos ustedes, voy a dar un poco de la hoja de vida de nuestro invitado. Tenemos el flyer, compañeros. La conferencia inaugural del día de hoy va a estar brindada por el magíster Luis Fernando Correa Calle. Él es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia. Es especialista en administración de sistemas informáticos de la misma universidad. Es magíster en tecnología educativa del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México. Es formador certificado de Flipper Learning por Iniciativa Global. En los últimos 20 años ha liderado varios proyectos de diseño e implementación de e-learning, e-learning e innovación educativa. Y ha orientado diversos talleres y programas de formación de docentes en el desarrollo de competencias digitales, el uso educativo de TIC, el diseño de la construcción y la orientación de cursos MOOC. Es el fundador y CEO de Thinking Lab, empresa dedicada a la formación docente y a la consultoría en innovación educativa. El día de hoy, esa conferencia que nos va a presentar es Reflexiones acerca de la enseñanza de las ciencias en entornos híbridos. Bienvenido, magíster Luis Fernando Correa. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias a Hilda Dinora, a todos los organizadores del evento, a la universidad, a los directivos de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, por esta oportunidad, por este honor que me hacen de tener la posibilidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias en entornos híbridos, que es un tema que si bien no es tan nuevo, sí ha cobrado cierta relevancia a partir de lo que hemos vivido en el mundo con el COVID-19, lo que ha representado en general para la humanidad, pero particularmente para los entornos educativos donde hemos tenido que asumir una serie de decisiones urgentes y cambiar un poco pues alguna visión que teníamos sobre el uso de algunas tecnologías en nuestros procesos. No sé si ellas están viendo mi pantalla. Sí. Sí. Bueno, perfecto. Quiero compartir unas reflexiones y de hecho quiero que conversemos sobre ello. He tratado de armar una presentación donde vamos a poder interactuar, porque creo que es muy importante la visión que cada uno de ustedes tiene sobre este tema y pues yo procuraré formular más preguntas que dar respuestas, pero en la medida en que sea posible, pues también en la parte final tendremos otro espacio para responder algunas o para por lo menos intentarlo. Bueno, entonces, para comenzar, quiero que ustedes piensen en algunas palabras, una, dos, tres palabras que asocien con lo que se denomina educación híbrida. Quiero que piensen bien las palabras que ustedes habitualmente asocian con este tipo de educación. Y quiero que me la respondan utilizando alguna de estas dos opciones o entrando a este enlace, ya se los voy a compartir en el chat para que les quede más fácil, o con su teléfono móvil pueden capturar esa imagen que hay allí, ir al enlace que hay ahí y allí tienen la posibilidad de responder esa pregunta poniendo máximo 3 palabras que estén asociadas con o que ustedes asocien directamente con la educación híbrida. Y este será nuestro punto de partida de esta conversación que tendremos durante un rato y que espero pues que sea muy enriquecedora para todos. Voy a ponerlo en el chat, de todas maneras el enlace para que se facilite el acceso. Ahí acabo de poner ahí en el chat y pueden entrar allí y contestar, como les digo, desde su teléfono móvil o desde el mismo computador en el que están conectados.
Bueno, veo que ya están respondiendo. Y todavía no les voy a mostrar lo que ya han respondido otros para no inducir respuestas. Quiero que sea muy espontáneo esto que escriban allí, porque nos va a dar una base para algunas cosas que comentaremos aquí. Entonces, en un momento les comparto las respuestas. Mientras van respondiendo, pues quiero decir que es muy importante el papel que juegan los docentes, particularmente los docentes en las áreas de ciencias, para el momento que está viviendo la humanidad. Estamos enfrentados a una serie de situaciones, de discusiones, incluso globales, sobre nuestro medio ambiente, sobre nuestro hogar, discusiones que deben ir más allá de las posturas emocionales de las personas, sino que tienen que ir fundamentadas, tienen que estar documentadas, y tenemos una oportunidad como profesores de ciencias precisamente de inducir en nuestros estudiantes el interés por explorar lo que está pasando, por explorar y por reflexionar sobre el futuro de nuestro hogar, que es el planeta Tierra. Y pues de ahí es una responsabilidad adicional que quizás hace unos años, unas pocas décadas no teníamos, porque no había una preocupación por ello. No porque no existiera la misma problemática que existe hoy, pero sí porque en ese tiempo no era un tema que estuviera en la agenda ni de los países, ni en las personas. Entonces, pues, por eso no nos preocupábamos por el tema. Bueno, yo creo que ya hay unas respuestas. Todavía veo que hay más respuestas, pero igual voy a compartir lo que han contestado, lo voy a compartir acá. Podemos verlo en la pantalla. Creo que ya están viendo cuáles son las palabras que más se repiten, que es la palabra presencial, virtual, combinación, pero las otras no son menos importantes. Plataforma, distancia, presencial, distancia, combinación, adaptación, flexible, mezcla. Bueno, si ustedes miran, realmente hay unas pocas palabras que tienen un tamaño mayor, pero en general hay una distribución bastante grande de palabras. Eso se debe a varias cosas. A que creo yo que no hay mucho acuerdo todavía sobre el concepto de educación híbrida. Ha aparecido de repente, ha entrado, digamos, en el ámbito de la educación recientemente, sobre todo en las conversaciones que tenemos, los educadores, los padres de familia, los directivos, pero no hay mucha precisión en algunas de las cosas. No porque lo que esté allí escrito, que ustedes hayan puesto allí, no sea cierto, sino porque creo yo que debería haber unas palabras que serían las fundamentales y otras que serían complementarias, mucho más pequeñas, pero debería haber unos acuerdos mucho más centrados en algunos aspectos. Por eso vale la pena estas reflexiones que quiero compartirles hoy y que quiero que conversemos. Vamos a seguir interactuando porque creo que tenemos bastante por decir. Y por eso entonces quiero formularles otras preguntas para que tengamos unos acuerdos conceptuales fundamentales sobre lo que es la educación híbrida. Les voy a formular unas 7 preguntas y también les voy a dar una opción para que ustedes la contesten llenando un formulario. Pero quiero que contesten, no hay respuestas correctas, quiero que contesten lo que ustedes realmente piensan con respecto a estas afirmaciones que voy a plantear acá. Quiero que ustedes me respondan si están de acuerdo o no con esta afirmación de que la educación híbrida es un enfoque pedagógico, si están de acuerdo o no con que la educación híbrida se enfoca en el desarrollo de competencias, igual si están de acuerdo con que
la educación híbrida está centrada en el estudiante, que es un nuevo modelo educativo surgido a partir de la pandemia del COVID-19, que es un nuevo modelo de aprendizaje. Si consideran que es una combinación de clases presenciales y virtuales 50 y 50, si consideran que es más efectiva que la enseñanza presencial. Entonces, de la misma manera, entonces les voy a plantear que capturen este código que hay allí y van al formulario y contestan cada una de estas preguntas. O les voy a compartir el enlace en el chat para que para algunos sea mucho más fácil responder. Como les digo, no hay una respuesta, no hay respuesta correcta o incorrecta. Lo único que quiero es que expresen lo que ustedes piensan sobre esto, lo que han, la postura que ustedes tienen con respecto a la educación híbrida, porque con estos acuerdos, con estos planteamientos, entonces vamos a poder ya precisar algunas cosas un poco más adelante de estas reflexiones que quiero motivar en ustedes. Bueno, ya empieza a haber respuestas, voy. Y ya en un momento entonces voy a copiar y vamos a ver qué tan de acuerdo estamos en cada uno de estos planteamientos. Insisto, no hay respuestas correctas o incorrectas. De hecho, cada una de estas afirmaciones que hay acá, pues es tomada de algún lugar en internet. No quise poner los titulares de cada uno de esos lugares, no lo quise poner acá, pues porque no quiero tener dificultades de propiedad intelectual con los autores de los textos, pero todos son afirmaciones que están en la web. Bueno, ya llevamos un buen número de respuestas, sin embargo, como sé que hay más de 150 personas, pues voy a esperar un poco más. Porque como les digo, pues vamos a conversar. Más adelante tendremos otros espacios también donde incluso algunos de ustedes van a poder participar y opinar sobre lo que estamos hablando. Yo solo trato de motivar una conversación, de orientarla, pero estoy completamente seguro que no necesariamente lo que yo digo es cierto. Solo son inquietudes que van apareciendo. Bueno, ya vamos en más de 50. Ya voy a ir poniendo las respuestas. Bueno, voy a empezar con la primera, la voy a pegar acá. Voy a ir poniendo cada una y en un momento dado comentamos algunas cosas. Creo que una de las ventajas más grandes que tiene esta modalidad, pese a que desafortunadamente no nos vemos cara a cara,
es que sí hay la posibilidad de todas maneras de conversar, de conocer la opinión de todos los participantes, cosas que a veces en lo presencial no es tan fácil. Entonces, pues hay que aprovechar las ventajas que tenemos y tratar de superar de alguna manera las limitaciones. Bueno, sé que todavía están contestando y me gustaría que siguieran respondiendo para que al final en esta presentación que compartiremos pues estén los resultados finales. Pero quiero que miremos algunas cosas. Bueno, la educación híbrida es un enfoque pedagógico. Hay un 87% de personas que están de acuerdo y un 12.7% de personas que no están de acuerdo que sea un enfoque pedagógico. No voy a responder ni voy a comentar directamente ninguna de estas en este momento. Voy a hacer algunos comentarios y algunas reflexiones luego, y luego al final pues cabría volvernos a hacer la misma pregunta, a ver si luego de esta conversación pensamos exactamente lo mismo que pensábamos al comienzo. Bueno, si la educación híbrida se enfoca en el desarrollo de competencias, hay un 82% que piensa que sí, un 18% que piensa que no. En cuanto a si la educación híbrida está centrada en el estudiante, un 87, casi un 88% piensa que sí, y un 12%, o sea, hay algunas preguntas que más o menos están con la misma distribución de personas. Aquí es donde creo que tenemos menos acuerdo, porque si es un nuevo modelo educativo surgido a partir de la pandemia, pues hay un 60% que piensa que sí y un 39% que piensa que no. Si es un nuevo modelo de aprendizaje, un 70% piensa que sí y un 29% que no. Si es una combinación de clases presenciales 50 y 50, un 81% piensa que sí, un 18.6% que no. Y si es más efectiva que la enseñanza presencial, aquí se invierten un poco, tampoco hay un acuerdo total, pero se invierte, la mayoría no está de acuerdo, y solo un 22.6% sí está de acuerdo. Bueno, ¿qué podemos concluir por ahora de las respuestas que ustedes han dado? Bueno, digamos que sí hay una posición mayoritaria en cuanto que se trata de un nuevo modelo en lo pedagógico, una nueva forma de enseñar y de aprender, pero como resultado es que la mayoría piensa que no es, digamos, la mejor manera, no es la mejor opción, según lo que podemos concluir así rápidamente, sin entrar pues en detalles sobre eso. Bueno, entonces aquí vamos a hacer algunas precisiones básicas que vale la pena para poder continuar estas reflexiones y para poder después al final volver sobre estas preguntas que les acabo de hacer. Bueno, lo que les voy a decir no es nada nuevo, ustedes saben mucho mejor que yo sobre esto, pero quiero traerlo y ponerlo sobre la mesa para que podamos hacer las reflexiones. ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje no es otra cosa que un proceso, o sea, el aprendizaje no es algo instantáneo, es un proceso que se da a partir del cual pues logramos generar algunos cambios que son duraderos en la comprensión del mundo, en la comprensión del entorno, en la comprensión incluso de ideas completamente abstractas y otras completamente concretas, cambios duraderos en el desarrollo de habilidades, de capacidades concretas que una persona tiene para desenvolverse en su entorno, y por supuesto cambios en su comportamiento, en la forma como valora las acciones propias y las de los demás. Ese cambio, esos cambios, en muchos casos se dan por adición a lo que ya se tiene, digamos, lo que ya tiene la persona, es decir, nuevas comprensiones, nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas habilidades, nuevas capacidades y nuevos comportamientos. Pero también esos cambios se pueden dar en algunos casos por simple reacomodación, es decir, un ajuste de lo que ya se tenía desarrollado, de lo que ya se comprendía, de los conceptos que ya era posible explicar o manejar, de las capacidades de aplicar algunos métodos y algunas técnicas, o de hacer algunas cosas tanto en el mundo físico como en el mundo de las ideas. Y entonces en algunos casos pues lo que se logra es un reajuste, un ajuste de lo que ya se sabe. Y también esos cambios pueden
darse por sustitución porque algunos conceptos son cambiados por otros, alguna información es cambiada por otra, algunas habilidades son sustituidas por otras y algunos comportamientos también cambiados por otros. Entonces, eso pues, como digo, es lo que ya sabemos, pero hay que recordarlo y ponerlo aquí sobre la mesa para lo que vamos a comentar luego. Por su parte, la enseñanza es una estrategia que normalmente surge a partir de un proceso de mediación, es decir, hay una persona o un grupo de personas que ejercen una acción de mediación para facilitar ese proceso de aprendizaje. O sea, la enseñanza lo que está estructurada en función de una estrategia que permite o que facilita el proceso de aprendizaje. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que ese proceso de aprendizaje puede ocurrir con o sin enseñanza, pero la enseñanza lo que hace es facilitar las condiciones para que se dé el aprendizaje que debe ser en las condiciones que debe ser y mejorar y optimizar esos procesos, que el esfuerzo sea mucho menor. Dentro de esa mediación también está pues el planteamiento de una serie de actividades que llamamos actividades de aprendizaje, para que la persona que está aprendiendo pues realice, porque si no se involucra y si no realiza actividades, pues la posibilidad de aprender, sobre todo de desarrollar habilidades o incluso de lograr ciertas comprensiones o cambios de comportamiento, pues va a ser mínima y no va a ir más allá de simplemente de recibir algo de información que podrá retener y recordar en el futuro, pero sin o con una mínima posibilidad o capacidad de actuar o de desenvolverse en el mundo a partir de simple información. También la mediación implica pues la selección y el planteamiento de una serie de recursos que le van a facilitar a la persona que está aprendiendo desarrollar ese proceso. Y dentro de todo eso, pues también, por supuesto, hay una serie de interacciones entre quien ejerce esa mediación y entre quien aprende, pero también interacciones entre diferentes personas que están vinculadas al mismo proceso de aprendizaje. Entonces, eso para tenerlo como base. También para precisar un poco, hablemos un poco sobre lo que son las modalidades de enseñanza. Las modalidades de enseñanza son definidas básicamente por la interacción del profesor o del mediador y sus alumnos, y básicamente en función de dos variables: el lugar donde ocurre esa interacción, por un lado, y el momento en el que ocurre esa interacción. Y entonces, a partir de esas dos variables, podemos definir lo que es la educación presencial. La educación presencial, pues básicamente es una educación que ocurre en un espacio físico definido, que llamamos el aula de clase, y normalmente en condiciones sincrónicas, es decir, hay un horario predefinido donde se encuentran el profesor y los estudiantes y donde se generan pues todas las demás acciones relacionadas con el proceso de enseñanza y de donde esperamos se genere el aprendizaje. Eso es la educación presencial. La educación presencial no es un modelo como tal de enseñanza, no hay una pedagogía asociada a la educación presencial. Existen muchas estrategias diferentes con posturas pedagógicas muy distintas, basadas en teorías y en enfoques del aprendizaje muy diferentes. Entonces las estrategias se construyen de manera distinta. Entonces simplemente la presencialidad está determinada por esas dos variables, por el lugar en el que se dan esos encuentros y por los momentos en los que ocurren esos encuentros. Digamos, en el lado opuesto, si se quiere, o en un lado extremo, está también la otra modalidad, que es la educación a distancia, la educación a distancia pura. La educación a distancia pura no tiene un lugar físico porque no hay un encuentro entre el mediador o el moderador y los estudiantes. Esto no ocurre. La educación a distancia pura pues simplemente ocurre en el espacio donde está cada persona, y si existe algún tipo de interacción, esa interacción es asincrónica. Asincrónica utilizando medios que pues al menos en sus comienzos eran medios más tradicionales como el correo físico, después el teléfono y pues a medida que ha ido incorporándose nuevos medios de comunicación y nuevas facilidades, pues se han ido dando, pero generalmente asincrónica. En el intermedio entre estos dos, entre esa modalidad presencial y la modalidad a distancia, pues podemos encontrar la semipresencial, que
tiene unos encuentros programados eventualmente en algunos momentos en un aula física. Y esos encuentros pues son sincrónicos porque se programan y se establecen en un horario, en una fecha determinada, y las demás interacciones son completamente asincrónicas. Por otro lado, ya con el uso de las tecnologías, pues aparece una modalidad nueva que es la modalidad en línea, que algunos llaman modalidad virtual. Aquí estamos hablando de que los encuentros y las interacciones ocurren en un aula virtual, en un espacio virtual, en un espacio en la nube donde hay posibilidades de interacción y de comunicación entre los actores del proceso. Y esos encuentros pueden ser sincrónicos, porque hay momentos en los que pueden estar interactuando en un horario determinado, en un momento determinado, ya sea porque se transmite una videoconferencia como esta o porque hay se usa un chat donde pueden estar comunicándose de manera sincrónica los actores, o también de forma asincrónica. Y en el intermedio, entonces, de la modalidad presencial y la modalidad en línea, aparece una modalidad que comparte los dos elementos, momentos presenciales, momentos en línea, y es la que se ha llamado híbrida o blended, que tiene unos espacios de encuentro que son aulas físicas, laboratorios físicos y aulas virtuales, laboratorios virtuales, espacios virtuales en la nube donde en determinado momento se encuentran los actores del proceso. Y también pues tiene momentos que son sincrónicos porque están programados, porque tienen una fecha y una hora determinada, y otros encuentros que son asincrónicos que permiten la interacción de los participantes, pero sin que tengan que estar simultáneamente interactuando. Y esa es la modalidad híbrida, y la tenemos que ver es como una modalidad de enseñanza, y por eso vale la pena entonces hacer una aclaración fundamental en este punto. Estamos hablando de que lo que define la modalidad de enseñanzas es esas dos variables, que es el lugar y el momento en el que se dan esas interacciones profesor-alumno, y por lo tanto esas dos variables definen simplemente aspectos circunstanciales del proceso educativo. Condicionan, pero no definen el proceso de enseñanza. No lo definen porque no es la modalidad de enseñanza la que determina cuál es la actividad más apropiada para lograr un aprendizaje de algún tipo de algún concepto o de alguna habilidad. Nos podemos remitir, por ejemplo, a la taxonomía de Bloom. Cada uno de esos niveles de pensamiento, pues, están determinados básicamente, se desarrollan a partir de un tipo de actividad que desarrolla quien aprende. No tiene que ver con el lugar ni el momento en el que eso ocurre. Esos son condicionantes, son algunos elementos, algunos factores que determinan cómo diseñar esa estrategia, pero no el tipo de actividad. Por lo tanto, los modelos educativos que se puedan aplicar o las metodologías de enseñanza, de alguna manera son independientes de la modalidad. Es decir, están más definidas por el tipo de aprendizaje que queremos lograr, por el tipo de resultado de aprendizaje que queremos desarrollar o lograr en el estudiante, pero no por la modalidad. La modalidad nos define otras cosas que tienen que ver con las herramientas, con la forma de aplicar, pero las actividades que tiene que hacer el estudiante son el mismo tipo de actividades. Que tenemos otras herramientas, sí, pero bueno, entonces lo que es la modalidad presencial, semipresencial, a distancia, híbrida, pues termina siendo independiente de esos modelos. Entonces yo puedo aplicar algún enfoque educativo independiente de la modalidad. Cambiará la forma como se aplica la actividad, pero no otra cosa. Entonces, bueno, si ya precisamos eso sobre la enseñanza híbrida, lo que tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y para qué entonces enseñamos de forma híbrida? ¿Para qué combinamos eso si estamos habituados a hacerlo de manera presencial? Y ahora recientemente algunos pues han decidido que la forma virtual o que hacerlo en línea es digamos, una opción también muy interesante. ¿Por qué entonces nos interesaría combinar esas dos cosas si uno encuentra autores que están diciendo que defienden a cabalidad lo que es la enseñanza presencial, y otros defienden lo virtual como si fuera la panacea para la educación? Entonces, ¿por qué deberíamos hablar de enseñanza híbrida? Bueno, la enseñanza híbrida tiene cosas interesantes.
Estos son posibilidades, no son rasgos inherentes a la enseñanza híbrida, sino que son posibilidades en el sentido de que pues, nos da flexibilidad, nos permite manejar flexibilidad en tiempo y lugar. ¿Por qué? Pues porque ya no son, ya el horario, digamos, de las clases y de la actividad de los encuentros entre el profesor y los estudiantes no son tan rígidos. Hay momentos de encuentro y hay otros momentos en que ese encuentro se da de manera sincrónica, entonces ahí hay flexibilidad. Hay momentos en que el estudiante de todas maneras está realizando actividades de aprendizaje, pero que no tiene que desplazarse a la institución educativa, y entonces pues eso le da más posibilidades de ocupar su tiempo de una mejor manera. Entonces es una posibilidad. Claro, encontramos algunos modelos de enseñanza híbrida donde hay un rigor y hay demasiada carga para el cumplimiento de horarios por parte de los estudiantes y el profesor, tanto en lo presencial como en lo virtual. Y entonces en ese caso, pues esta posibilidad se pierde. La idea de la enseñanza híbrida es tratar de lograr flexibilidad para que no se vaya todo el tiempo en momentos en que el profesor está dando clase o está orientando a sus estudiantes, sino que haya momentos en los que los estudiantes tienen la posibilidad de hacer otras cosas relacionadas con el proceso de aprendizaje, pero de una manera más flexible, atendiendo a otras actividades que quiere hacer y además pudiendo dedicar más o menos tiempo según la necesidad. Permite la enseñanza híbrida desarrollar la autonomía, permite, es otra posibilidad, pero no garantiza que se desarrolle la autonomía. Digo que permite en la medida en que se prepare a los estudiantes para que puedan manejar mejor su tiempo, para que puedan tener una mejor administración de sus actividades, tanto de las actividades que realiza de manera individual como las interacciones con los compañeros y con el mismo profesor. Entonces, pues hay muchos más momentos en que el estudiante no tiene el control directo ni, entre comillas, la vigilancia del profesor. Entonces, eso es una posibilidad interesante. Por otro lado, y esto desafortunadamente no todos los modelos híbridos que yo conozco apuntan a este aspecto, pero la enseñanza híbrida abre posibilidades de crear espacios de colaboración entre los estudiantes, de hacer un trabajo colaborativo y sobre todo autoorganizado. Es decir, la posibilidad de que sean los estudiantes que cuando hagan trabajo colaborativo definan los roles dentro de un equipo de trabajo, controlen el desempeño de algunos de los miembros del equipo de trabajo y no simplemente se limiten a hacer trabajos en grupo. En grupo es el grupo que aparece registrado como autor del trabajo, pero donde solo participó uno o dos en su ejecución. No, sino que realmente sean procesos de colaboración y de autoorganización. ¿Por qué? Porque estos son habilidades de las que se está planteando que se requieren en el siglo XXI. Que el Foro Económico Mundial, que publica desde 2016 un documento sobre el futuro del trabajo y que está normalmente observando cuáles son las nuevas habilidades que se requieren para poder desenvolverse, no solo en las empresas, sino en la sociedad actual y en la que se vislumbra para un futuro inmediato, la capacidad de hacer trabajo colaborativo y de autoorganizarse en grupos de trabajo es una de las habilidades más importantes. Bueno, también otra ventaja podría ser que permite interacciones con el entorno real. Si yo tengo un grupo de estudiantes que todo el tiempo están cumpliendo un horario en una institución educativa y todo el tiempo están en el aula de clase, pues pocas posibilidades van a tener para poder observar o interactuar con el entorno real para el cual se supone que los estamos preparando. Entonces es importante en esta flexibilidad que nos da la enseñanza híbrida, nos permite en algún momento permitir que los estudiantes asistan, visiten algunos espacios que hacen parte del entorno real y hay más flexibilidad en el tiempo que ellos podrían utilizar para ello, y lo podemos incorporar como dentro de las estrategias educativas que utilicemos en el aula. Y otra cosa que ya es más desde el punto de vista institucional, pero que es importante, es que podemos optimizar el uso de recursos. Si todo el tiempo necesitamos espacios para albergar a todo el grupo de estudiantes y de profesores que están simultáneamente en clase, pues necesitamos muchos más espacios.
que si flexibilizamos esos horarios, si en algunos momentos en que un profesor está utilizando, por ejemplo, un laboratorio, un espacio un espacio, por ejemplo, para representaciones teatrales o musicales, o incluso un aula de clase, si en ese momento que ese profesor está utilizando eso, otros estudiantes están en trabajo flexible, haciendo actividades en su casa, que tienen que ver también con el proceso de formación, pero que no coincide con el otro, entonces podemos utilizar espacios físicos, espacios académicos mucho más pequeños y distribuirlos mejor. Entonces, esos serían algunos de los argumentos de por qué usar la enseñanza híbrida. Pero aquí viene, digamos, la otra parte, que es la parte pues difícil, que son los requisitos que debemos cumplir para poder enseñar en entornos híbridos. Primero tiene que haber conectividad, es decir, hay un montón o una buena parte del tiempo que los estudiantes van a estar trabajando en su casa, en algunos casos con elementos físicos, pero en otros casos con elementos digitales o con recursos digitales o interactuando con otros. Y para ello, pues necesitan tener conectividad. Por supuesto, el docente tiene que tener conectividad. Y hay unos momentos en que hay unos encuentros en el aula virtual o en un sistema de videoconferencia y todos los participantes requieren tener una conectividad apropiada para que se pueda dar esa comunicación. Debe haber espacios de encuentro definidos, espacios físicos y espacios digitales. Es decir, debe haber momentos y espacios apropiados en el espacio físico de la institución educativa, donde se van a encontrar los estudiantes a hacer cosas. Laboratorios apropiados, espacios donde los estudiantes van a construir algún prototipo o donde van a cultivar algunas plantas o donde van a hacer algún tipo de experimentación. Entonces, esos espacios tienen que existir. Pero también tiene que haber espacios de encuentro en la virtualidad, porque hay momentos en los que no están confluyendo en un aula física, no hay momentos presenciales sino virtuales y tiene que haber esa posibilidad. Entonces tiene que haber lo que denominamos aula virtual para que pueda haber un control y el profesor pueda tener, digamos, control y darle seguridad a que los que están allí realmente son los de ese espacio, o sea, los estudiantes, y no necesariamente espacios abiertos en lo digital, porque pues se pueden filtrar personas que no tienen nada que ver con ese escenario, con ese proceso y que pueden afectar la seguridad y la tranquilidad de los estudiantes y del proceso mismo. Recursos educativos, tienen que haber recursos educativos físicos también, tiene que haber momentos en los que hay que interactuar con elementos físicos en un laboratorio, decía ahora también en un espacio para construir algún prototipo. Y en otros momentos, pues tendrá que acudirse a recursos educativos en formato digital, por ejemplo, explicaciones de un profesor en un video o alguna imagen interactiva, algún tutorial, algún simulador. Habrá que tener esos elementos. Y algo fundamental, tanto profesores como estudiantes deben tener habilidades digitales suficientes para poder desenvolverse en esos momentos, en esos espacios digitales y para poder interactuar con esos recursos educativos digitales, porque de lo contrario, pues entonces esas personas van a estar marginadas de una parte del proceso de enseñanza en la modalidad híbrida y entonces allí pues va a fracasar. Entonces son 4 requisitos fundamentales. Seguramente que hay otras cosas que habría que considerar, pero estos son los fundamentales para que podamos realmente construir entornos híbridos y que funcionen y que tengamos un resultado efectivo. Por eso entonces, como constructores, digamos, o diseñadores de entornos híbridos de enseñanza, pues tenemos que tomar algunas decisiones claves. Volvamos a nuestro modelo simple de que la enseñanza pues es una estrategia en la que definimos cuáles son los momentos de mediación que vamos a hacer en esa mediación pedagógica, cuáles son las actividades que le vamos a plantear a los estudiantes, cuáles son los recursos educativos que les vamos a facilitar para que puedan llegar a ese proceso de aprendizaje y cómo vamos a interactuar con ellos. Ahí sobre eso tenemos que tomar algunas decisiones. Por ejemplo, ¿dónde vamos a hacer cada una de esas cosas? O sea, tenemos que decidir en qué cosas vamos a hacer en el aula física o en un encuentro presencial y qué cosas vamos a hacer en el aula virtual o en un encuentro virtual.
También tenemos que decidir cuándo, o sea, cuáles son los momentos apropiados para una cosa y para otra, y también cómo, o sea, cuáles son los recursos que vamos a utilizar para unas cosas y para otras. Esas son decisiones fundamentales cuando planteamos hacer educación híbrida, porque de lo contrario, si esto no lo planeamos, pues se vuelve una locura. O sea, si en lo presencial debemos planear, con mucha mayor razón tenemos que tener una planeación muy apropiada, muy precisa, cuando estamos trabajando en educación híbrida. Volvamos entonces a nuestro modelo y aquí vemos algo importante. O sea, nuestro modelo tenemos que verlo cuando estamos hablando de que hay un componente presencial y un componente en línea. Esos tienen que estar integrados, es decir, hay actividades en lo presencial y actividades en línea, interacciones en lo presencial, interacciones en línea, recursos en lo presencial o físicos y recursos en línea, y entonces vamos a analizar un poquito eso. Veamos un poco la mediación. La mediación, tenemos que definir entonces qué parte de la mediación la vamos a hacer presencial, qué parte es en línea, qué parte de la que es en línea la vamos a hacer sincrónica, porque asumimos que, digamos, toda la mediación presencial es sincrónica, aunque eventualmente podría haber, pero eso ya complica un poco el asunto, podría haber algunas cosas asincrónicas, pero en términos generales lo que es en línea sí tenemos que decidir cuándo hay una mediación sincrónica y cuándo es asincrónica, es decir, cuándo, por ejemplo, vamos a explicar un procedimiento, cuándo vamos a dar una clase a través de un sistema de videoconferencia y por qué hacerlo así y no hacer esa clase en un espacio presencial. Y también qué actividades o qué interacciones de esa mediación vamos a hacer de forma sincrónica. Entonces, por ejemplo, podríamos grabar un video con una explicación de algún proceso, de algunos conceptos y ponerlo para que los estudiantes lo estudien cuando quieran. Entonces, la mediación pues tiene que ver con explicaciones, con demostraciones que hacemos de procedimientos a los estudiantes, de ejemplos que damos, de preguntas que les formulamos y de alguna orientación más general con respecto, por ejemplo, a la estrategia de estudio que ellos pueden tener y muchas otras cosas. Entonces, sobre este tipo de cosas tenemos que tomar esas decisiones y hay que organizarlo. Pero entonces, la pregunta que yo les haga a ustedes, piensen ustedes ya ahora sí en sus cursos, en cada uno de los cursos que ustedes orientan, y me gustaría que de pronto o en el chat o si alguien levanta la mano y quiere comentar, damos 2 intervenciones para no extendernos en el tiempo, pero si alguien quiere, por ejemplo, comentar de lo que ustedes, de los cursos que ustedes manejan, ¿qué actividades consideran ustedes que deberían tener procesos de mediación en encuentros presenciales, que son estrictamente en lo presencial para que funcione, porque de otra manera falla y no es posible? No es posible, por ejemplo, grabar un video con la explicación, o no es posible escribir un texto o hacer un pequeño tutorial para que el estudiante lo estudie en línea. ¿Qué cosas consideran alguno de ustedes? Por ejemplo, bueno, entonces ya está diciendo, desarrollo de laboratorios. Claro, si yo voy a hacer un trabajo, tengo dentro de mi curso, hay una actividad que es una práctica de laboratorio, a menos que tuviera un super laboratorio digital que simule y que pueda tener la posibilidad, por ejemplo, de una inmersión a través de realidad virtual y cosas de esas, que estamos todavía lejos de disponer de esos recursos, pues son los encuentros presenciales los más apropiados para ello. Si estamos utilizando, si vamos a dar una explicación, probablemente la explicación la podamos hacer grabando un video, y a menos que esa explicación requiera interactuar con el estudiante y mostrar y que él vaya aplicando la demostración que está haciendo el profesor, lo que está haciendo el profesor, lo tenga que ir aplicando inmediatamente para ver si y podamos asegurarnos de que lo está haciendo bien. O, por ejemplo, porque los elementos que va a utilizar el estudiante o los procesos que va a aplicar y que debe realizar tienen cierto nivel de riesgo, pues no puedo permitir que él haga esa experimentación en su casa porque yo tengo que estar como profesor controlando eso. Lo que dice Bartolomé, también las giras educativas también son cosas que tenemos que ir con ellos y tenemos que programarlo dentro de la actividad presencial con los estudiantes.
Bueno, la misma pregunta podríamos hacerlo. Bueno, ¿qué actividades de mediación se deberían hacer en sesiones virtuales sincrónicas? Que esa debería ser la opción. No sé si alguien quiere comentar. Yo en principio diría, toda explicación que se pueda grabar en video y que el estudiante pueda visualizar una y otra vez, pues es preferible hacerlo se puede hacer remotamente, tanto de forma sincrónica y que el estudiante la pueda visualizar posteriormente, o dejarlo para que aparte de lo sincrónico pueda haber un espacio para que los estudiantes lo estudien de forma asincrónica. Podría ser. Ahora, la parte de sincrónica ahí tendría valor si en esa explicación pues hay la posibilidad o es importante las preguntas que hagan los estudiantes, por ejemplo. Entonces ahí valdría la pena que fuera una sesión virtual sincrónica. ¿Sí? No deberíamos dar sesiones virtuales sincrónicas por completar o por cumplir una norma. Por eso, dentro de las afirmaciones que planteaba ahora, de que si lo híbrido es 50 y 50, pues eso es relativo, todo dependerá de la estrategia que nosotros diseñemos, probablemente en algunas no. Bueno, dice Bartolomé también, demostración de teoremas. Puede ser muy interesante hacerlo en una sesión virtual sincrónica porque yo lo estoy explicando en un video y da la posibilidad de que a medida que voy explicando o formularle preguntas a los estudiantes para ver si están entendiendo la explicación, cada paso de los que estoy realizando, un despeje que acabo de hacer. Puedo preguntarle en ese momento y estar seguro de que la explicación está siendo entendida, o también para que los estudiantes puedan hacer preguntas en ese mismo momento, porque de pronto no ha quedado claro alguno de los procesos que acabo de explicar. Entonces, eso hacerlo en una sesión virtual sincrónica tiene mucho sentido y tiene mucho más sentido que grabar simplemente un video para que el estudiante lo estudie cuando quiera, porque en ese caso, el estudiante puede ver el video 20 veces, 30 veces, y si tiene un error conceptual, probablemente no lo logre superar solo y va a tener un aprendizaje equivocado. Entonces, por eso vale la pena en esos casos usar sesiones virtuales sincrónicas. Y de manera sincrónica, pues cuando se trata básicamente de plantear algunos conceptos, algunas explicaciones más conceptuales, sí se puede hacer para que el estudiante lo estudie. Ahora, podemos usar herramientas que facilitan digamos, la apreciación del docente de que el estudiante sí está haciendo la actividad asincrónica, pero sobre todo si está comprendiendo. Por ejemplo, yo puedo grabar un video, poner el video para que los estudiantes lo estudien durante un periodo de tiempo, 3 días, una semana, o una serie de videos. Y esos videos yo puedo hacer 2 cosas. O hay herramientas en internet que permiten que esos videos tengan interactividad. O sea, yo como profesor puedo incorporar aquí unas preguntas, unos cuestionarios que cuando el video llegue a determinado punto se detenga, le formule la pregunta al estudiante, el estudiante que tiene que estar autenticado en una plataforma responde, entonces yo puedo saber quiénes respondieron, quiénes vieron el video, cuántas veces vio cada estudiante el video, pero sobre todo las respuestas que dieron. Y si no tengo el acceso a una herramienta de esas, que algunas tienen pues unas versiones gratuitas, puedo simplemente, una vez terminado el video, hacer que el estudiante responda, cada estudiante responda un cuestionario, que es el que me permite después ver si los estudiantes realmente comprendieron lo que hay en el video o no. Y eso pues es una forma de valorar ese tipo de cosas. Otras cosas que tendría que tener en cuenta, por ejemplo, ya es el tipo de actividades que le planteo a los estudiantes, tanto en lo presencial y en línea. ¿Qué actividades voy a hacer en clase? ¿Qué actividades voy a plantearles para que los estudiantes realicen en otro momento en línea? ¿Y qué actividades van a ser sincrónicas y asincrónicas? Igual, aquí, pues dentro del tipo de actividades que nosotros utilizamos normalmente en las ciencias, pues bueno, algunas actividades tienen que ver con observación de fenómenos, observación de la naturaleza, observación básicamente del entorno. Reflexiones que yo puedo motivar en los estudiantes a partir de preguntas que están orientadas a que hagan ciertos análisis y ciertas reflexiones los estudiantes, hagan comparaciones, exploración, que los estudiantes trabajen en un proceso de exploración, otras actividades tienen que ver ya con experimentación como tal, o con representación de estructuras conceptuales, y etcétera. Yo puedo entonces definir cuáles son
para un caso y para otro. ¿Cuándo debería yo plantear actividades para los encuentros presenciales? También, si quieren, pueden en el chat, si alguien quiere comentar, puede hacerlo. Yo les plantearía que en los encuentros presenciales es fundamental plantear actividades donde es importante que el docente pueda observar cómo es el desempeño de cada estudiante y poder retroalimentarlo en el momento. Cuando se requiere esa retroalimentación inmediata, pues es importante que sea en encuentros presenciales. Hay otros casos donde no es necesario que la retroalimentación sea inmediata. Por ejemplo, temas más de observación, de reflexión, uno puede plantearlo en unas sesiones virtuales sincrónicas. Uno puede decirle a los estudiantes que hagan la actividad y uno puede observar cómo la están haciendo desde su casa, por ejemplo. Y en algunos casos, uno puede hacer que las actividades las hagan de forma asincrónica, por ejemplo, que sea el estudiante el que grabe una evidencia de la realización de la actividad, puede ser en video o puede ser simplemente que entregue el producto, porque a veces en algunas de estas actividades nos interesa más el producto final de lo que hace el estudiante, pero en otras nos puede interesar el proceso. Por ejemplo, hay actividades, si yo utilizo una estrategia, digamos, de aprendizaje basado en proyectos y de proyectos de trabajo colaborativo, normalmente son proyectos que tienen más aliento que una sola clase. Entonces yo puedo decirle a los estudiantes, bueno, durante estas 3 o 4 semanas van a trabajar en este proyecto, van a trabajar en equipos, y de esa manera pues yo puedo hacer lo que sea asincrónico. O sea, ellos trabajan por fuera del aula, pero lo importante es que en el aula virtual, en la herramienta que yo utilice, en la plataforma que utilice como aula virtual o en otra plataforma digital, que hay muchas que permiten o que están diseñadas para poder registrar y el trabajo colaborativo, es importante que el docente sea testigo del proceso que siguen los estudiantes, no solamente el producto que entregan, sino el proceso, sobre todo en el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos o incluso el aprendizaje basado en retos. Es muy importante que el profesor pueda, entre comillas, observar o ser testigo de cómo están los estudiantes organizándose en sus grupos de trabajo, cómo están participando, no solamente para juzgar quién participa y quién no, sino sobre todo para poder orientarlos en cómo tomar decisiones de forma colaborativa, cómo definir roles apropiados en equipos de trabajo y cómo, digamos, comportarse de una mejor manera para aprovechar eso como un aprendizaje. O sea, no solamente el aprendizaje de la disciplina que estamos enseñando, sino el aprendizaje de trabajar con otros, de cooperar con otros y sobre todo de tomar decisiones como colectivo. Entonces, ese es importante y ahí podemos utilizar ese tipo de herramientas. En el caso de los recursos, pues los recursos educativos que utilicemos en los entornos híbridos pueden ser recursos físicos y recursos digitales. Tenemos que ser cuidadosos con la decisión que tomemos de cuáles son los recursos físicos que vamos a manejar y cuáles son los digitales. Cuando se empezó a hablar de la educación en línea, de la educación virtual, hubo una locura por lo digital al punto que se empezaron a construir muchos recursos educativos digitales y se creía que la única posibilidad de un estudiante que estaba en un programa educativo en línea era aprender con recursos educativos en línea, cosa que es absurda. Es decir, si yo quiero aprender a utilizar algún elemento, por ejemplo, de medición, voy a ir a algo bien simple, para medir un ángulo, pues sí, yo puedo utilizar algún elemento digital y usar un tutorial o algún simulador y todo eso. Pero como muchos de los usos de esos elementos son para el mundo físico, para construir elementos físicos, pues carece de sentido. ¿Por qué no hacerlo en el mundo físico? Yo tengo y cuento mucho esta anécdota porque hace unos años fui invitado por una institución educativa, por una universidad que había hecho un concurso interno de recursos educativos digitales. Estuve como jurado y me sorprendió mucho porque el recurso, digamos, mejor elaborado desde el punto de vista gráfico, desde el punto de vista de programación, porque era interactivo, muy bien hecho.
digamos, el que técnicamente y su contenido era más apropiado para ganar el concurso con mucha ventaja sobre los otros, era un recurso que tenía que ver con lo que era con la fuerza de gravedad, y entonces pues básicamente era un recurso donde uno podía virtualmente coger en un entorno que parecía 3D, tomar objetos y lanzarlos y caían y bueno. Me llamó mucho la atención porque lo que hacía ese recurso educativo era sustituir algo con lo que con lo que nosotros interactuamos todos los días. Cuando nos despertamos y nos tenemos que levantar de la cama, estamos interactuando con la gravedad. Nos tropezamos y es porque la gravedad está allí. Se nos caen los objetos y es porque la gravedad está allí. Si lo queremos ver, estamos inmersos en el gran laboratorio donde podemos experimentar con la gravedad. No tiene sentido simular eso en una pantalla de computador, gastar recursos, tiempo para hacer un recurso digital, cuando lo único que hay que hacer son las preguntas correctas para que el estudiante haga la experimentación correcta en su vida cotidiana y en su mundo normal. O sea, no podemos y no tiene sentido sustituir esos elementos a los que tenemos acceso y con los que podemos interactuar cotidianamente por elementos digitales, porque no le estamos agregando valor a nada y estamos generando un recurso que carece de sentido. Hay otros casos donde lo digital sí tiene mucha importancia. Hay escenarios donde no podemos estar por restricciones de riesgos, hay ciertos eventos, ciertas cosas que no podemos ver. Ahí sí tiene sentido hacer recursos digitales, por ejemplo, que simulen y que nos permitan vivir una experiencia si lo queremos hacer con realidad virtual, o hay algunos otros donde podemos jugar con algunos otros elementos allí. Eso sí lo podemos hacer. O sea, ahí sí tiene sentido. Pero entonces tomar esa decisión de cuándo usar recursos físicos y cuándo digitales, sí tiene algún sentido. Bueno, ¿qué recursos educativos físicos utilizar y qué digitales? Y cuándo utilizar recursos educativos físicos, pues es muy a criterio del profesor, pero siempre teniendo pues esos elementos. Bueno. Las interacciones es importante tener en cuenta que cuando tenemos muchos momentos en los que no estamos en el aula con los estudiantes, pero que está ocurriendo el proceso de aprendizaje y estamos desarrollando una estrategia de enseñanza, pues tiene que haber algunas interacciones que son proactivas por parte del docente. Es decir, la motivación es importante. Como no estamos todo el tiempo con los estudiantes cara a cara, pues tenemos que utilizar herramientas digitales, por ejemplo, para enviar mensajes motivadores, para que los estudiantes no desfallezcan cuando están ejecutando un proyecto, para que los estudiantes se hagan preguntas sobre el proceso de aprendizaje, sobre las temáticas que estamos estudiando, sobre lo que está pasando por fuera. Hoy en día, por ejemplo, para todo el tema de las ciencias, todo lo que está pasando con el telescopio James Webb, lo que está pasando ahora con esta nueva carrera espacial, con empresas privadas lanzando satélites, desarrollando nuevas tecnologías para ir al espacio. O sea, ahí hay unos escenarios muy interesantes, por ejemplo, para los profesores de ciencias, donde podemos estarles enviando enlaces a los estudiantes para que estén atentos a cada uno de estos eventos, para que escuchen pequeños videos sobre nuevos hallazgos y nuevas preguntas que se están haciendo de los científicos. Entonces, eso es motivador y eso tiene que ser proactivo, es decir, eso sale por iniciativa del docente. En otros casos son recordatorios que debemos enviarles. No olvides que ya nos queda solo una semana para la entrega de este proyecto, no te dejes coger la tarde, o para visualizar este tipo de materiales que hemos puesto en el aula virtual y cosas de esas. La retroalimentación, fundamental, es decir, cada vez que el estudiante hace una actividad en lo presencial, en lo virtual, sincrónica o asincrónica, es fundamental que el docente intervenga con una retroalimentación apropiada y completa y pueda no solamente decirle cómo está en su desempeño, cómo lo está haciendo, sino además lo anime a seguir profundizando, a seguir practicando, a seguir estudiando. Y eso es
proactivo. Con reactivas, pues en estos casos tenemos que estar dispuestos a responder preguntas de los estudiantes en cualquier momento. Ellos están haciendo un proyecto en un espacio que es fuera del aula, en momentos que son fuera de lo programado, y pues van a tener preguntas y debemos estar disponibles para responder. Pero tenemos que ser muy claros en cuáles son las interacciones sincrónicas y cuáles son las interacciones asincrónicas que queremos o que vamos a tener en nuestro entorno híbrido, cuáles son los canales de comunicación que vamos a permitir, porque claro, los estudiantes tienen la costumbre ahora que usamos el WhatsApp, es un domingo a las 3 de la tarde nos escriben por WhatsApp a hacernos una pregunta y a lo mejor eso pues no es lo correcto. Entonces para eso tenemos que definir unas reglas claras con los estudiantes, cuáles son los horarios, cuáles son los momentos apropiados y cuáles son los canales apropiados para cada consulta. En algunas cosas utilizaremos los canales propios del aula virtual, por ejemplo, que allí hay espacios para poder hacer preguntas. Utilizaremos otros recursos, pues puede ser un chat o puede ser el WhatsApp, pero definiendo unas reglas para qué casos, para qué situaciones, en qué horarios y en qué momentos se pueden usar. Bueno, ya cerrando, quiero compartirles dos frases que hacen parte de un texto que estoy escribiendo y que pronto publicaré, pero que sintetiza un poco esto. O sea, cuando estamos hablando de entornos educativos híbridos, nos referimos esencialmente a lugares y momentos que nosotros elegimos para deliberadamente enseñar. Porque el aprendizaje puede suceder en cualquier momento y lugar donde esté el estudiante. De hecho, y aquí viene la segunda parte de esta idea, nuestro reto es preparar a los estudiantes, desarrollar actitudes, darles herramientas, ayudarles a que ellos mismos construyan sus propias estrategias para que sean capaces de aprender de forma autónoma. Eso es lo que demanda el mundo actual y es para digamos, lo más importante que tenemos, nuestra responsabilidad más grande que tenemos como docentes, para que ellos puedan aprender de forma autónoma, en cualquier momento, en cualquier lugar, a partir de qué, de lo que observan, de lo que piensan, de lo que reflexionan y de lo que experimentan y viven. Eso es fundamental. Bueno, aquí en este punto entonces quiero invitarlos a que formulen preguntas y pueden hacer por el chat y pues conversamos. No sé si tienen previsto que las preguntas las hagan solo en el chat o si puede ser abriendo el micrófono, ya pues... en el chat. En el chat, bueno, perfecto. Entonces, muchas gracias, Hilda, y pues bueno, entonces estamos pendientes de las preguntas. Mientras formulan la primera pregunta, me disculpan un momento, ajusto una cosa aquí. Voy a dejar de compartir la pantalla y... Bueno, Bartolomé pregunta que cuáles son los desafíos ante una modalidad híbrida y a distancia. Bueno, los desafíos, yo pienso que el primero es que entendamos que cuando hablamos de modalidades, esté claro que la modalidad no es una metodología en sí misma, la metodología es la estrategia que nosotros construyamos. La modalidad define unas circunstancias de la ubicación relativa entre docentes y estudiantes. En el caso de la híbrida y a distancia, bueno, en el caso de la híbrida particularmente, pues los desafíos son tener conectividad suficiente, tener habilidades para que se puedan utilizar no solamente en el uso normal de las herramientas digitales, sino en el uso educativo de ellas, un aprovechamiento de esas herramientas. A distancia, no sé si Bartolomé se refiere a distancia más tradicional o a distancia con tecnología, o sea, digamos tipo e-learning o virtual. Si es virtual, pues digamos el gran desafío es poder tener recursos apropiados para apoyar procesos de aprendizaje de cualquier tema.
hay una discusión sobre si cualquier temática se puede enseñar de manera virtual. Yo he visto y he sido testigo de procesos muy complejos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, en el caso de entrenamiento de equipos médicos y paramédicos en un tipo de cirugía que es laparoscópica para problemas de esófago, de reflujo en esófago, y he visto cómo desde lugares muy remotos ha sido posible no solamente el entrenamiento, no solamente la parte conceptual, sino la parte práctica y el seguimiento de las primeras cirugías que hacen el grupo de personas que están aprendiendo. Si eso se puede hacer, pues yo diría que prácticamente todo se podría aprender de esa manera. Lo que pasa es que hay que tener estrategias apropiadas, recursos apropiados. ¿Sí? Pienso yo que hay cosas, por ejemplo, hay ciertos tipos de procedimientos que requieren acceso a elementos físicos. Uno podría tener la posibilidad de que haya, tanto en la institución educativa como en otras instituciones con las que se pueda tener alianza, la posibilidad de que una persona que esté aprendiendo alguna temática pueda ir a hacer una práctica allí, hacer una práctica de laboratorio, hacer alguna experimentación. Eso se puede hacer. Y llevando un registro, ahora es muy fácil con video, fotográfico, registros incluso de gráfico en general, para que el docente pueda evidenciar el proceso, la aplicación de unos métodos, la comprensión de unos conceptos, y de esa manera así podría ser. Bueno, no sé si hay más preguntas. Y no sé, Bartolomé, si con lo que acabo de decir está satisfecha la pregunta, o si tiene una contrapregunta o alguna aclaración para estar seguro que sí he respondido la pregunta. No sé, yo diría, en el caso de ustedes que están en aulas en diferentes contextos, algunos sé que están en entornos rurales, otros están en entornos urbanos, en diferentes tipos de instituciones públicas, privadas. Yo diría, bueno, ¿cuál creen ustedes, o para ustedes, cuál es el mayor reto, por ejemplo, de poder incorporar algunos recursos tecnológicos en sus escenarios de enseñanza? ¿Dónde? En sus instituciones educativas. ¿Cuáles son los mayores retos que ustedes encuentran? Bueno, la conectividad de los estudiantes, por supuesto. La conectividad de los estudiantes es el reto que tenemos, sobre todo en estos escenarios en Latinoamérica, porque estas son tecnologías que van demostrando que nos abren muchas posibilidades. En el caso, pues, de ciencias naturales, hay infinidad de cosas que nos permiten hacer estas tecnologías, pero el hecho de poder contar con conectividad, pues hace que muchas personas en estos países estén marginadas de esas posibilidades y no podamos arriesgarnos a intentar usar estas tecnologías, porque muchos van a quedar marginados. También lo que dice Hilda Dinora me parece que es muy válido, y es la permanencia en la sesión y la participación activa. Estos escenarios virtuales tienen ciertas facilidades, ciertas ventajas que me parecen increíbles, pero también unas limitantes enormes. Por ejemplo, cuando uno está en un espacio donde comparte con las personas cara a cara, el solo lenguaje corporal le permite a uno ver cómo van las cosas, si lo que se está diciendo está enganchando a las personas que están allí, si hay dudas, si hay buena actitud. Si no, aquí uno no sabe. Yo veo aquí una pantalla, solo veo 4 cámaras encendidas, y de resto solo veo nombres de personas que
que no sé quiénes son, no sé cuál es la actitud que tienen. Si están en este momento, por ejemplo, puede que en la pantalla de al lado o en la mitad de la pantalla estén viendo la serie favorita o estén... Sí, eso no lo puedo saber, ¿cierto? Y eso entonces es una limitante y es la gran pregunta que nos hacemos cuando estamos en estos entornos virtuales, no sabemos qué está pasando del otro lado, ¿sí? El hecho de exigir, por ejemplo, que se enciendan las cámaras tampoco ayuda, digamos que bien, pero son tantas imágenes que uno no alcanza a visualizar y además uno solo ve la cara y qué hay detrás. Es más, conozco algunas aplicaciones donde uno puede poner un video donde uno está moviéndose ahí, pero lo que está pasando realmente no lo sabemos. Bueno, en fin, entonces eso es. No sé, bueno, en la zona rural es muy difícil implementar la virtualidad por la cobertura de internet y la falta de celulares otro medio. Eso es completamente cierto. Creo que de todas maneras nuestra responsabilidad como educadores es siempre lanzar una voz a quienes tienen la posibilidad de llevar conectividad a esas zonas. Hay que hacerlo, o sea, tenemos que insistir para que haya, porque eso hoy en día es contraproducente, porque sí, el uso de la tecnología en los sectores rurales es difícil, pero abriría muchas posibilidades para poder tener acceso a conocimiento de mucho nivel, a herramientas tecnológicas de mucho nivel, a recursos educativos de mucho nivel, si en el sector rural se pudiera tener acceso a esa tecnología y se tuviera conectividad. Bueno, Lorena dice, los espacios híbridos sin lugar a dudas son una enorme oportunidad de aprendizaje. Para ello se requieren los recursos adecuados, madurez académica de nuestros estudiantes. Sí, aquí es muy importante y sobre todo por una percepción pues, que se planteó en las preguntas que les hice al comienzo, y es, si bien hay la creencia de que esto es una innovación, hay también la creencia de que no es muy efectiva, ¿cierto? Yo lo que creo es, la efectividad la define, es la estrategia del docente. Es la estrategia, la forma como aplique las actividades de aprendizaje, como aplique las herramientas que permiten la interacción y ese tipo de cosas. De ahí depende la efectividad. Desafortunadamente, pues se ha vuelto una moda. O sea, la educación híbrida existe hace mucho tiempo. Yo tuve la oportunidad hace 22 años de dirigir un proyecto donde hicimos una serie de procesos de educación híbrida con estudiantes de diferentes temáticas y de diferentes niveles. Incluso hicimos algunas acciones gracias a los recursos de los cafeteros en Colombia para aplicar unas estrategias en escuelas rurales. Fue un proceso muy interesante, un experimento muy interesante, y pues documentamos y lo que se hizo en ese momento, aprendimos mucho de ello, y de ahí en adelante pues hay muchas experiencias. ¿Qué pasa? Que pues la pandemia obligó a que diéramos un vuelco y fuera un descubrimiento para muchos. O sea, para muchos esto de la educación híbrida apareció ahí. Y algunas universidades y algunas instituciones educativas que se habían resistido a usar estas tecnologías, pues de un momento a otro y de repente terminaron convencidas porque vieron las posibilidades que había. Lo que pasa es que sí hay que trabajar mucho más en poder diseñar estrategias, en poder hacer que los docentes puedan tener más capacidad para elegir o diseñar sus propios recursos que complementen sus estrategias. En cuanto a planificación, ¿qué características debe tener a considerar un proceso de educación híbrida? Bueno, la planeación, o sea, lo importante yo creo está en poder definir cuáles son las actividades de aprendizaje que deben realizar los estudiantes. Un buen punto de partida es la taxonomía de Bloom, con algunos tipos de actividades, identificando cuál es el tipo de actividades que responden mejor a los resultados de aprendizaje que buscamos. Luego de eso, entonces ya viene otro tema y es, bueno, ¿cuáles de esas actividades conviene hacerlos en el escenario presencial y con qué recursos? ¿Y cuáles de ellas debería hacerlo o es posible o es factible hacerlo en un escenario virtual? Y de esa manera entonces identificar cuáles son los recursos que me pueden apoyar para eso o cuáles son las herramientas que permiten que el estudiante evidencie que realizó la actividad. No solo para poder
tener una calificación de bueno, regular o malo, sino sobre todo para poderlo orientar. O sea, es importante en todo caso que todas las actividades que se hacen de forma remota en su casa y en línea, pues haya una evidencia, haya un registro de lo que hace el estudiante para que el docente tenga elementos de juicio para poder dar una buena retroalimentación y oportuna. Entonces, eso es fundamental. Y eso es yo diría que ahí está como el núcleo de toda la estrategia. No hay que ir más allá. Bueno, el desafío en la virtualidad es, dice Liz Flores, es la debilidad que muchos estudiantes tienen para manejar herramientas digitales. Sí, ahí hay un contrasentido porque uno encuentra que hay gente que habla de los nativos digitales y pareciera que nacen y ya saben usar las herramientas. Eso no es cierto. Lo que tienen de ventaja frente a nosotros, por ejemplo, en el caso mío, que me ha tocado pasar por muchas tecnologías en el tiempo que llevo de vida, pues para mí, bueno, yo he tenido mucha inclinación por la tecnología, ha sido fácil, pero muchos contemporáneos míos no han creado sus propias barreras frente a la tecnología. La ventaja que tienen los jóvenes ahora y los niños es que han nacido y ya muchas de esas tecnologías están ahí, entonces no los sorprende, no les parece pues extraño, entonces no se asustan frente a ellos. Yo recuerdo que en la época en que yo empecé a utilizar un computador, uno tenía miedo de hundir una tecla porque uno tenía como un imaginario que algo iba a explotar o que algo se iba a dañar y algo grave iba a pasar. Entonces, pues eso era más difícil, ahora es más fácil. Pero estos muchachos son muy buenos para usar la tecnología para las redes sociales, para ver series en streaming. Son muy malos para hacer tareas que utilicen la tecnología. Ahí tenemos que ver cómo le salimos al paso, cómo aprovechamos eso, cómo volvemos ese concepto de las redes sociales, cómo lo integramos, por ejemplo, a nuestra clase, por ejemplo. ¿Sí? Hay que jugar en el terreno de ellos, hay que meterse y eso pues implica un poco de esfuerzo de parte del profesor y de sacrificio, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque esa es la realidad. Bueno, la situación económica de nuestro país, no todos tienen conectividad, eso es lo que pasa en todos estos países de Latinoamérica y en algunos, por ejemplo, Colombia, que es tan grande, tiene unas zonas marginadas muy complejas, con otros problemas además pues de orden público muy complicados, pero hay que insistir, hay que hacer el esfuerzo, hay que tratar de llegar a que más gente tenga acceso, pero los que sí tienen acceso no pueden estar marginados por decisión, por ejemplo, de nosotros los docentes, todo lo contrario. Ahí ya sería responsabilidad nuestra si teniendo la posibilidad de usar una herramienta, así sea un solo dispositivo móvil en el aula de clase y no lo utilizamos para acercarlos al mundo, pues sí es responsabilidad nuestra, o sea, no podemos hacer parte de eso. Bueno, ¿cómo fortalecer la educación híbrida? Yo creo que el primer punto es aclarando las cosas, porque esas frases que yo les puse, por ejemplo, al principio y muchas otras que no son ciertas, están distribuidas por miles y miles de blogs en Internet. Están distribuidas en muchos libros que se están publicando, en muchos artículos en medios de comunicación y en algunos medios, digamos, en revistas incluso académicas. Y creo que no hay claridad sobre el tema, sobre la educación híbrida, falta mucha claridad, falta mucha precisión, entonces hay que primero, pues, tratar de divulgar la realidad, la verdad de lo que hay alrededor de la educación híbrida y luego también, pues, no lanzar tampoco afirmaciones de que es mejor o que la educación presencial. No, puede llegar a ser mejor porque tiene unas cosas muy interesantes. Esa flexibilidad que tiene nos permite tener más posibilidades que las que tenemos en educación presencial con estudiantes encerrados en un aula todo el día. Entonces tenemos más posibilidades, pero eso depende de cómo lo apliquemos. Entonces hay que crear, hay que informar más. Por eso este evento que ustedes están haciendo me parece maravilloso y trataré de asistir a algunas de las experiencias que ustedes van a contar, porque es maravilloso. O sea, es ver hechos reales, experiencias reales que tienen los profesores que hacen algunos con esfuerzos muy grandes, pero son reales. O sea, eso es ciencia y esa ciencia hay que distribuirla, hay que difundirla para que otros profesores se animen, para que otros incluso logren superar algunas de las dificultades que tuvieron los que ya tuvieron la experiencia, porque no todos son éxitos y eso es bueno porque así aprendemos más de cómo sí y cómo no se deben hacer estas cosas. Bueno, dice Carol que
creo que en este tema es muy importante mencionar a los padres de familia. Algunos piensan que no es necesario la educación híbrida. Claro, los padres de familia juegan un papel muy importante porque hay la creencia de entre mucha gente que si no es presencial no se puede aprender. De hecho, hay gente que dice que lo que se hace en línea, eso no se aprende. Eso es puro... y si ustedes ven en internet se distribuyen muchos memes, por ejemplo, relacionados con la gente que ha aprendido a través de internet de alguna profesión. Y eso pues es una creencia muy generalizada. Hay que mostrar que no solo eso no es cierto, sino que hay unas posibilidades mucho más interesantes. O sea, el aprendizaje no es lo que ocurre específicamente en un aula, el aprendizaje es lo que ocurre en la vida. Nosotros como docentes, precisamente nuestra responsabilidad, como lo planteaba ahí, lo planteo en muchos otros espacios, es nosotros tenemos que desarrollar la capacidad, la actitud para que los estudiantes aprendan por sí mismos en cualquier contexto y en cualquier situación a partir de lo que viven, de lo que experimentan. Eso es lo que tenemos que hacer, porque una contradicción que tiene la educación es que una persona entra al sistema educativo, supongamos que solo está en los 12 años básicos de la educación, y son 12 años que dedica su vida a aprender, pero lo que no le enseñamos es a desarrollar estrategias propias para aprender. Eso no se lo enseñamos, le enseñamos de todo, le enseñamos matemáticas, ciencias, ética, todo lo que ustedes quieran, pero lo que no le enseñamos es aprender, y es lo que hace durante esos 12 años, y luego después sigue en la universidad también tratando de hacerlo, pero sin que nadie le oriente a identificar, a reflexionar sobre cómo es que funciona mejor su proceso de aprendizaje, a reflexionar cómo es que aprende, cuáles estrategias le funcionan mejor que otras. Eso no se lo enseñamos y eso es lo primero que tenemos que enseñarle. Lo primero que hay que enseñarle a un niño cuando entra a todo este sistema educativo es que él empiece a identificar qué cosas le funcionan y qué cosas no le funcionan para aprender. Y además a tener una actitud para aprender de todo lo que pasa. Es que el aprendizaje no es en el aula, el aprendizaje es en el mundo. Y para el mundo, porque lo que aprendemos es para el mundo, para poder integrarnos a una sociedad y vivir allí. Entonces, tenemos que tener actitud para aprender. Por eso, no recuerdo si fue Bertrand Russell o creo que sí, decía que mi educación, mi aprendizaje fue muy exitoso desde que nací hasta que fue interrumpido por el colegio o por la escuela cuando entré a ella, algo así más o menos es lo que dice. Y no podemos hacer eso, es todo lo contrario. Ahí lo que tenemos que hacer es potenciarlo, desarrollar actitudes de curiosidad, de ganas de aprender. Todo lo que pasa alrededor es interesante para aprender. Somos curiosos de niños, los niños se queman con una vela, se golpean con lo que encuentran porque están curioseando, porque están experimentando. Y eso no lo podemos matar, sino potenciar. Bueno, doctor, creo que ya preguntas... Creo que ya no miro preguntas aquí, más que saludos de felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Por este evento, por la conferencia que usted nos acaba de brindar. Y los mensajes casi todos son los que son de agradecimiento y de satisfacción de la actividad que se ha dado. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando entonces, ya no le vamos a quitar más tiempo, doctor, y primero agradecerle enormemente la oportunidad que nos ha dado de poder escucharlo y aprender un poco más con usted. Decirle a los colegas que he contactado al doctor Luis a través de la Red Interamericana de Docentes, ¿verdad? Y yo estuve en unos webinars con él y me llamó mucho la atención esa facilidad que tiene para transmitir lo que conoce. Así que agradecemos mucho esta actividad. Lo más probable es que nosotros nunca volvamos a la normalidad como antes, a lo que denominamos normalidad, y que tenemos que adaptarnos a las nuevas oportunidades de enseñanza, aprender cada día más, porque no sabemos también qué otro episodio nos puede pasar lo que nos ha pasado en esta área. Así que le damos las gracias infinitas por su participación y muchas gracias a todos y les invitamos a continuar con las actividades que están en el programa.
le doy la palabra a doctor Luis, a ver si quiere despedirse. No, muchas gracias pues por la invitación, Gilda y Nora, a la universidad, a los directivos, a la participación de los egresados que han elegido la profesión más bella, pero también la de mayor responsabilidad en la sociedad actual, y tenemos que estar siempre a la altura de esa responsabilidad que hemos asumido, y porque tenemos en nuestras manos la posibilidad de transformar esta sociedad, estos países en los que vivimos, de hacer que las personas, que los ciudadanos del futuro sean mejores ciudadanos y tengan una sociedad mucho mejor. Muchas gracias. Así que les invitamos a continuar. Ya tenemos en sala a nuestro siguiente ponente. Así que mientras nos preparamos, en unos segunditos retornamos. Invitamos a sala, profesor Luis. Bueno. Gracias. Perfecto. Pongan la cortina, colegas.